Bueno, hoy vamos a hablar de la última parte de las 4 sillas. ¿Se acuerda que habíamos hecho ya 3 mensajes sobre la 1, la 2 y la 3? ¿Alguien se acuerda más o menos de quién son las personas que están en la silla 1, 2 y 3? Así más o menos. Bueno, todo sale del verso que está en Hebreos 5:12, donde dice, porque debiendo ya ser maestros. En ese verso, el autor de la carta estaba un poco regañando a su iglesia, o a esa iglesia, no sé, no sabemos si era el pastor o quién fue de esa iglesia de los hebreos, y lo estaba un poco amonestando. No, la carta de Hebreos no es de Pablo. No sabe. eh, porque los miraba que después de suficiente tiempo todavía quedaban ahí un poco como bebés espirituales. O sea, ellos le habían dado el evangelio, habían entendido, hasta se habían bautizados, pero de ahí ya no más, no habían salido adelante. O sea, habían quedado como simples, ¿qué pasó? Aquí, como simples creyentes. Y como hemos dicho, no fue esa la misión de Jesús. Él no vino simplemente para salvarnos, sino que Él vino para ser discípulos y para que estos discípulos podían hacer mucho más discípulos. O sea, para que el Evangelio podía irse por toda la tierra. Como de hecho, gracias a Dios, pasó más o menos, aun si después las corrientes de la doctrina se han perdido. Y bueno, el Evangelio sano no es que está en todos lados. Eh, sí, se están conectando con diferentes teléfonos. Y el tema es, si usted ya es salvo de algunos días, todavía es un bebé o es improductivo o ya un poquito se ha involucrado en la misión, está siendo usado por Dios. Esto es la figura de las sillas que nos ayuda a entender qué estamos haciendo en este momento. Y así para recordarnos que son las personas, cómo se pueden eh, definir, decimos. Y la silla 1 era el no salvo, las personas perdidas que creen en sus obras y que creen que la salvación se pueda perder y que están en camino hacia el infierno, hasta el infierno. Ellos necesitan a Jesús. Estas son la silla número 1 y son lastimosamente los demás que están en el mundo. Luego hay la silla número 2, que es el salvo, pero el salvo hace poco tiempo, o no siempre hace poco tiempo, como días, meses o años a veces. Es lo que se creyó en el Señor, se convirtió, a ver, se bautizó, pero de ahí ya no más. Se quedó ahí, como el día de su bautismo, siguió así como estaba, igualito. Y eso puede pasar por un cierto tiempo. Ellos son como bebés espiritual que necesitan ser alimentados sobre la palabra, sobre qué es el cristianismo, necesitan guía, necesitan recibir como el bebé alimentos, ellos necesitan recibir discipulado, entender qué es ser cristiano, qué pasa. Y, y no siempre están como deberían estar congregándose en una iglesia. A veces se reúnen si les gusta el tema o si el día y la hora están bien o si no pueden. Es muy fácil que, bueno, pospongan, rimandan la reunión a la próxima vez que puedan y hay que ayudarlos. Pero es cierto que después de un tiempo hay que salir de esta silla número 2, porque el Señor no quiso gente que solo creía en Él y se quedaba ahí. Por eso hemos hablado también de la silla número 3, que es del obrero, que lo podemos considerar como alguien espiritualmente como un joven, como ese chico ahí.
que es joven de edad, pero el espiritualmente joven es como comparación, es alguien que tiene autonomía, como el joven se puede comer, hacer unos huevos, una fettina, una pasta solo. El CIA número 3, el joven espiritual, abre su Biblia, se va a buscar lo que le interesa, si tiene una duda empieza a estudiar y más que todo es un obrero. Hemos hablado que son personas que están queriendo moverse, que ya han entendido y que tienen una compasión. Tiene compasión por quien está en silla 1 hacia el infierno, pero también por la silla 2. Si un obrero, uno que está un poco dinámico en el cristianismo, mira a alguien que solo ha creído, solo se ha bautizado, y hasta ahí nomás, él siente compasión, porque quien no se desarrolla un poco en el cristianismo y solo ha creído, se está perdiendo mucho, se está perdiendo todas las bendiciones que el Señor nos da por medio de su palabra, porque la palabra de Dios nos ayuda muchísimo. ¿Por qué está todo el Nuevo Testamento cuando la salvación se resume muy poco? ¿Qué es toda esa otra parte? Ya lo decimos, es como vivir cristianamente, es como lo que decimos el viernes, cómo se vive una pareja bien en una pareja cristiana, y todas enseñanzas de muchos tipos. Hay muchas cosas que están ahí. Y quien se queda solo habiendo creído y bautizado y no approfondisce, no, non approfondisce, hablo italiano, no se va además adentro a entender qué dice el Señor, cómo tenemos que vivir, se está perdiendo todas estas bendiciones porque sigue viviendo un poco en la carne, así sigue teniendo problemas de varios tipos. Porque si nosotros no entendemos que tenemos que tener el fruto del Espíritu, que son todas esas características, si no entendemos que tenemos que amar nuestra esposa más que nuestra vida, si la esposa no entiende que hay que respetar a su esposo, van a tener problemas. Así, el que está ya en la silla 3 sabe que no solo que se va al infierno hay que salvarlo, también lo que está salvo hay que enseñarle cómo ser cristianos. Y esto que están haciendo esto, si hay algunos en la silla número 3, se sienten utilizados por Dios. Es una sensación muy buena del quien se está sintiendo utilizado por Dios. Pero tampoco aquí se acaba en la misión de Jesús. Porque Jesús no solo dice a alguien que puede ser un obrero y ir a ser discípulos, ir a enseñarle, a darle el evangelio o a enseñarle algo. Hoy hablamos de la silla número 4. ¿Quién es la silla número 4? Estamos más adelante. Es el hacedor de discípulos. O sea, es lo que Cristo dice. Él fue un hacedor de discípulos y quiere que nosotros hacemos lo mismo. O sea, no simplemente nosotros damos el evangelio, miramos a alguien que se ha bautizado y está bien. No, cada quien de nosotros a esa persona le puede enseñar la palabra, enseñar cómo irse en otro lugar y hacer a su volta. También él, cómo puede hacer más discípulos para que se multipliquen el evangelio y para que la palabra de Dios y para que la salvación alcance a mucha gente, para que toda esta gente que están aquí alrededor, aquí estamos en Piazza Vittorio, si hacemos un círculo de 1 kilómetro de este edificio, creo que vivan como más de 10.000, 20.000 o 30.000 personas en 1 kilómetro de área aquí, porque son todos edificios de 8 pisos. Y toda esta gente que creen, yo me imagino que solo unos por cientos han creído en el Señor y son salvos de verdad. ¿Y cómo alcanzar a ellos? No es que uno habla a una persona y ya. Hay que alguien, pueda enseñar a una persona a formar un grupo, a llegar a 10, 15 personas. Así esto es lo que tiene que hacer el silla número 4, el hacedor de discípulos. Y
Es algo espantante esta tarea, espantosa, como decís, si yo hago eso y que soy un pastor. Yo no soy ningún pastor. Pero si vamos a leer Lucas 6:40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto lo dijo Jesús. O sea, no vas a ser más que Jesús. Pero cuando está bien perfeccionado, puede ir y hacer lo que hacía Jesús. Bueno, no los milagros, pero ya ser discípulos es como fuese un milagro. Lo que Jesús hizo con los 12 y luego con los 70, hice algo como darle la llave para que esa persona pudiera formar una iglesia. No solo le enseñó el Evangelio, le enseñó cómo abrir una iglesia a cada uno de ellos. Y eso sí se desarrolló en los siglos hasta que el Evangelio llegó en todo el mundo. Así, esto es que como el silla 2 es un bebé espiritual, como que el silla 3 es un joven espiritual, este silla 4, este nivel de involucramiento en el cristianismo, es como si fuese un padre espiritual. Un padre espiritual es más que un obrero de la silla número 3, que no se tiene que contentar de eso. Tiene que llegar a crecer un poco más y a ser es padre espiritual de muchos. ¿Qué hizo Jesús? Él se acercaba a los desconocidos que estaban en la silla número 1 y los invitó y los retó a seguirlo, que es, bueno, que creían, si se sentaran en la silla número 2, como estamos diciendo. Pero después lo llama a ser obreros y sirvientes, o sea, de hablar del Evangelio, y lo envía en su primera misión, y era la silla número 3. Pero después pasa algo maravilloso que podemos leer en Juan 15:15. Ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamó amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. O sea, después que vinieron de su misión, Jesús hizo esta diferencia. Esos hacedores de discípulos que él había entrenado eran sus amigos. Y en Lucas 10:21, 10:21, leemos que cuando regresan su misión, se acuerda que ellos eran muy felices, los 70 que habían ido y vuelto, eran muy felices. Decían, mira, podemos hacer milagros, echar demonios fuera de las personas. Y Jesús le acordó, bueno, acuérdense que esto es por el poder del Espíritu, no se alegren porque han hecho algo ustedes. Sí, pero también ahí leemos en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, a ver que estos discípulos habían vuelto y ha hecho estas gran cosas de hablar el Evangelio, para Jesús fue algo que lo hizo brincar de alegría, porque él lo que hizo en los 40 días después de resucitar es que Jesús los entrenó para ser discípulos hasta que esperaran que llegara el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos, el Espíritu Santo. Esto para decir que la cosa más bella que le pueda pasar a nuestro Señor, ya le gusta muchísimo cuando uno se convierte y se salva, se dice que hay fiesta en el cielo. Pero cuando uno empieza a hacer otros discípulos, o sea, a permitir que esa otra persona empiece a ser autónoma y a irse por el mundo a ser discípulos, eso el Señor lo hace saltar, brincar de alegría. Esto es un poco lo que son la silla número 4 y que hay que alguien llegue por ahí cuando se forma una iglesia y que más que uno haga ese papel, porque los obreros, sí,
los silla número 3 hacen mucho, pero si alguien no ayuda a ellos a crecer más, se quedan ahí, se quedan como obreros y hay que todo mundo, según el propósito de Dios, sea capaz de hacer discípulo a otra persona para que se multiplique. Ese es un principio demasiado importante. Podemos hacer un poco de cuentas. Imaginamos una iglesia de 100 personas. Una iglesia de 100 personas. Imaginamos que no haya multiplicación, sino solo que cada año se sumen un 10%. O sea, que en un año lleguen un 10% más de personas. O sea, si 100 personas, después van a ser 110. 110 se dice, 110, 110, porque aumenta del 10%. El segundo año van a ser 121, porque se agrega otro 10%. El tercer año llegan a ser 133. El cuarto año, 146. Aumenta este 10% cada año. Es un poco como cuando uno tiene intereses en el banco. Aumenta un poquito, un poquito. Y haciendo los cálculos, en 30 años, tiempo enorme, si nadie se ha muerto, si nadie se ha ido de la iglesia, llegarían a ser 1.600 miembros, que es algo que parece importante. Pero, ¿qué pasaría si en vez que se añade el 10% de personas cada año, cada uno de los miembros de una iglesia por lo menos trajeran una persona, que es la multiplicación mínima que se puede hacer? O sea que yo llevo a una persona. ¿Cuántas personas estarían en una iglesia de 100 miembros después de un año? ¿Qué me dice esta cuenta sencilla? Si cada uno lleva un miembro dentro de un año y la iglesia era de 100 personas, ¿cuánto van a ser al final del año? Por cada uno 365, 364 excusas. No, no, 364. solo una persona en un año. Llevas tú, Wilson, una persona en un año, pero la iglesia son 100 personas. ¿Cuánto van a ser al final del año? Van a ser multiplicados por el doble. El doble de personas. 200 en un año. Y el segundo año, si cada uno de estos 200 lleva una persona, ¿cuánto van a ser al final del segundo año? No sé si No, 4 veces. 400. Y si de esos 400 años, cada uno lleva una persona en ese año, que es el tercero, al final del tercer año van a ser 800 personas. No. Y después de 4 años, 800 más una persona cada uno, 1.600. O sea, que multiplicando, pero poquísimo, solo que cada miembro dé el evangelio y trae en la iglesia a una persona. Después de 4 años van a ser 1.600. Como después de 30 años, cuando solo están adiccionando ese 10%. O sea, cuando una persona es capaz de ser un poco autónoma, el evangelio se esparce muchísimo. Lastimosamente esto no pasa, sino todo el mundo sería cristiano hoy. Y ni eso es totalmente así, porque aun si todos fueran buenos obreros, hay quien no va a creer. Bueno, pero al principio es esto, que tenemos que enfocar nosotros en multiplicarnos. Y así el que está en la silla 4 está teniendo esto en su mente, de tratar que cada uno sea por lo menos capaz de traer personas, de hablarle un poco del Evangelio, de que crea y de traerlo en el grupo. El grupo, como somos nosotros, somos entre 15 y 20 personas. Bueno, ese grupo podría ser una iglesia de 100 personas o de 1.000. No cambia. Si cada uno es capaz de traer una persona, ya estamos haciendo muchísimo.
Y hablamos un poquito más de esta silla número 4, aun si no es la cosa más importante, porque no muchos y no rápidamente van a llegar a ese nivel. Pero estamos hablando de esto y se puede decir que el silla 4, yo cuando estudié esto, miré algo que me parecía cierto. Es un poco desordenado, porque el silla 4 a veces está dando el evangelio a un no creyente, de repente. O a veces está ayudando un recién convertido, que está en silla número 2, a ser un poco más obrero. O a veces está discipulando uno que ya está un poco comprometido para que aprenda más. O sea, está haciendo muchas cosas diferentes. Uno que está en la silla 4 está muy, aprovecha cada situación para la gloria del Señor. O sea, se mete por allí, por allá. Si él no ha creído, estamos en un almuerzo y está un familiar que nunca habló, se mete allí y le habla del básico. O si está en una cena donde todos han creído, pero ya no más, trata de animarlos. Hermanos, ¿qué dicen? Queremos dar el evangelio a alguien más que a nosotros. O si uno está más comprometido, uno de los hermanos le gusta estudiar, se empieza a reunir extra. Me pasó con Andrea de reunirme a las 7 de la mañana para leer juntos la carta de Romanos, la carta de los Evangelios. Bueno, aprovechar cada instante. Eh, Eso es lo que quien se está comprometiendo hasta este nivel le pasa cualquier cosa y todo es por la gloria de Dios. Otra cosa que podemos decir de estas personas que se quieren sentar en la silla número 4 es que el reto de Jesús a ellos lo podemos leer en Juan 20 y 21. Como me envió el Padre, así también os envío. O sea, que estos hacedores de discípulos tenían que hacer lo mismo que Jesús, que también le dijo, ya te mostré, ahora anda, hace lo mismo, vayan, hagan discípulos y, ok, ¿dónde estaba? Ya te mostré, ahora anda, hace lo mismo, vayan, hagan discípulos haciendo lo que he hecho con ustedes. Y también, en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. O sea, todo este versículo nos dice que tenemos que tratar de hacer lo que hacía Jesús, utilizar su método. ¿Y cómo anduvo él? Apegado al Padre, tratando de modelar esta gran comisión y tratando de modelar como quiere que sea un discípulo. Así como dice Jesús, tratamos de hacerlo nosotros. Eso significa que el ideal no es hacerlo uno a uno, aun si se puede hacer eso. O sea, yo me podría reunir con Wilson a solas y estudiar juntos. O como lo ha hecho el pastor Gustavo, se reunía conmigo, él nos enseñaba a mí y a Lorena algo. Pero es más provechoso hacerlo en pequeños grupos, como lo hacía Jesús, que tenía el pequeño grupo de los 12, pero también tenía el grupito más pequeño y más íntimo con los 3. ¿Se acuerdan que estaban Juan, Pedro y Santiago? Santiago, sí. O Jacobo. Jacobo, se dice. Lo mismo. Jacobo, Santiago. Porque en pequeños grupitos se está respondiendo a 2 cosas. Les leo 2 versículos que creo se acuerdan. El primero está en 1 de Juan 1:13. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, eso os anunciamos para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión. Y también vamos a leer en Mateo 18 y 20. Muchos lo conocen porque es la base de la oración. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos. Ahí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, en el primer versículo se remarca mucho, la comunión. En este otro dice, ¿dónde están 2 o 3 congregados? Congregar es más que reunir. Reunir, yo me puedo reunir a comer una pizza, a beber un refresco, a mirar una partida de fútbol, una carrera de fútbol, pero congregado es más. Congregarse es reunirse en el nombre de Cristo. Estar allí sabiendo que lo que está uniendo ese grupo no es simplemente la amistad, no es simplemente un interés o ir a comer es que estamos ahí como cristianos y que está Jesús encima de nosotros y adentro de nosotros. Por eso, enseñar y discipular es mejor hacerlo en grupos porque hay comunión y nos estamos congregando. Son pequeñas reuniones donde está Jesús ahí. Y lo que está en la silla número 4, trata de aprovechar cuando pueda, en cualquier situación, que pase esto, que se sienta que está Jesús. Se sienta que está ahí Jesús, que no estamos solo comiendo, pasándola bien, que nosotros estamos ahí porque Cristo nos unió. Nosotros estamos ahí porque después de ser salvos, nos tenemos a compasión que alguien más se salve. Y la definición de gran comisión, que es hacer esto, ir a estos niveles de la gran comisión, después de haber creído a el obrero, que habla un poco del evangelio, y a el que está el hacedor de discípulos, que ayuda más. Y encima están pastores y están muchos niveles. De hecho, también el pastor es un silla 4 que se ha desarrollado mucho y ha dedicado toda su vida, dejado su trabajo normalmente, solo para hacer eso. Es un silla 4 que se sienta allí y nunca se levanta. Y hay otros que se sientan allí y pero se tienen que levantar para trabajar o para decimos, traer el pan de cada día. Pero la gran comisión, esta palabra que se refiere al versículo que está en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. La palabra gran comisión, alguien en el pasado la inventó, es muy buena, pero no está ahí en el original en griego. Y tal vez eso espanta, ser la gran comisión. De hecho, ahí está la comisión, el mandato de ir a ser discípulos. Todo lo podemos hacer. Todos somos capaces de ir a decir a una persona que está ahí, a un viejito, a un amigo o a alguien, mira, a mí me pasó esto con el Señor Jesús. Y si congregamos y hablamos, tenemos las herramientas de cómo hacer esto. Hermanos, nosotros haremos reuniones donde se habla cómo es que se da el Evangelio, porque aquí estamos diciendo que hay que darlo, que dárselo, hay que hacer la gran comisión. Pero de verdad falta, y la haremos, esto está en plan, de cómo dar el Evangelio. Tenemos estudios sobre este tema. No se preocupen, pero saben que todos tenemos que ser discípulos. Todos tenemos que dar el Evangelio. No podemos agarrar esta pelota de oro para nosotros y agarrársela y decir, cuando me muero yo estoy en el cielo, o sea, está bien. No, no es esto que manda Jesús. Jesús nos salvó, pero en el Nuevo Testamento es una parte pequeña que nos salvó. Todo lo demás es lo que cada uno de nosotros tiene que aprender primero. Y ahí se pasa de la silla 2 hasta la 3. Y luego tratar de enseñarlo. Bueno, no todos harán eso, pero pensamos que podemos. Si no tuviéramos que trabajar todo el tiempo, tuviésemos un poquito de tiempo que sobra, nos pudiéramos tener una hora a la semana para discipular a alguien, ¿o no? ¿Quién no podría? Por lo menos pensamos que podemos hacerlo y que por lo menos tenemos nosotros alimentar en eso. Y para hacer eso, hermanos, tenemos que congregar, tenemos que ser fieles en leer la palabra,
Tenemos que ser fieles en las reuniones, porque quien no se alimenta en la iglesia se va a alimentar en el mundo. El no hacer discípulos en la iglesia, si no se alimentan los hermanos que están adentro, el mundo los va a alimentar. ¿Y qué comida le va a dar el mundo? ¿Qué van a encontrar afuera? Si no están leyendo la palabra y están leyendo una revista de los que se, de los, sí, que es una revista cualquiera que habla de las cosas de la semana, van a leer cosas que no le dan ningún crecimiento. Lo disfrutan un ratito por ahí, pero se quedan más vacío que antes. Han visto gente que tiene más dinero de ustedes, han visto gente que se va por todo el mundo disfrutándola y eso le introduce solo un vacío, un senso de inferioridad porque es equivocada esa cultura. Si usted habla en la Biblia, mira que ustedes son privilegiados porque ya van a pasar todo lo que me están escuchando, son salvos y van a pasar una eternidad con el Señor. Pero si siguen leyendo, además de Juan 3:16, hay más. Cómo estar bien con sus hijos, con sus cónyuges, cómo van a casarse bien, cómo trabajar bien, cómo tener buenas relaciones con el prójimo. Hay mucho. Y por eso esta iglesia hay que crecer, hay que hacerse más unida, hay que no saltar reuniones si pueden, a menos que no están mal o que están de verdad ocupados. Vamos a acordar que son las 4 sillas. El silla 1 es todo lo que está alrededor en necesidad de darle el evangelio. Le falta Cristo. El silla número 2 acaba de creer y a lo mejor se ha bautizado y necesita de quien le ayude a aprender y a caminar solo. El silla 3 necesita de sentirse utilizado por Dios. La silla número 3 es el obrero, lo que ya da un poco de evangelio, lo que ayuda, que hace algo. Y el silla 4 es el producto final que quería formar el Señor, el que puede enseñar a otros discípulos. Y no todos llegarán ahí, porque no todo tiene que ser eso, pero pueden hacerlo. Y sería la misión de Cristo que todo mundo fuese en silla 4. ¿Se imaginan? Que todo mundo, todos nosotros podamos enseñarle la palabra a alguien y ponerse a hablar, a dar un estudio, un mensaje. Eso sería. Entonces, pregúntense, hermanos, ¿en qué silla están ustedes ahora? Que hay 4. ¿En qué silla están sentados? Ninguno está en la 1, espero. Todos han creído, le habíamos hablado, todo o alguien anteriormente le ha hablado del Señor. Él hacía 4. Bueno, yo y Lorena estamos tratando de hacer ese papel y tratamos de hacer lo que podemos y necesitamos de mucho alimento en la Biblia, con los pastores, con los estudios bíblicos. Y quedan la silla 2 y la silla 3, hermanos. Una, la silla donde uno tiene que estar poco tiempo. Y la otra es la donde uno tiene que irse más rápido que pueda. Examínense y seguimos adelante, hermanos, porque el Señor nos da todas las herramientas. A Él ha dado el Espíritu Santo y recibirán poder cuando el Espíritu vendrá sobre vosotros y me serán testigos por toda Judea y Samaria y hasta la extremidad de la tierra. O sea, Jesús dijo, y siempre estaré con vosotros. Otra promesa. Tenemos al Señor que está con nosotros aquí alrededor. Tenemos el Espíritu dentro. Nada nos impide de crecer. Solo tenemos que no estar, ¿cómo decir?, estancados. De dejar que todo siga por así. Sí, gracias, me hablaste del Evangelio, pero trabajo todo el día. Sí, pero la Biblia se puede abrir. Una o 2, hasta 3 reuniones a la semana se pueden hacer. Y ahora con Zoom ni se tiene que mover de su sofá. Se queda en el sofá con Zoom. Así los animo a todos. Reunamos, leemos la palabra en autonomía. Estamos leyendo, hoy era el Salmo 29, mañana será el 30.
Yo te envío esta lectura a la mañana por quien no puede, pero ¿quién de verdad no puede ponerse ahí y leer esos 15 versículos, 10 versículos, 20 versículos? Léanlo porque le llena el corazón, le llena el alma. Empezar el día con un salmo que te dice, hoy se lo voy a leer el último versículo. La Biblia te limpia, Dani, te hace mejor persona, te hace hacer la voluntad de Dios. El salmo, te hace no tener miedo más que depender de Dios. sí. Ok, lo busco en español porque estamos hablando en español. Claro, claro. Escuchen que decía el último versículo del Salmo de hoy. Yo no sé si todos lo han leído, pero imagínense si hubieran leído esto a las 7 de la mañana, hasta antes de hacer desayuno. Así se despiertan, está un poco así, bueno, se bañan la cara para que no se duerma en la Biblia. Y leen un salmo de 11 versículos, no les contaba, que hubieran leído al versículo 11. Díganme si no lo hubiera dado provecho en el día. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Empezar así el día, hermanos. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Uno se tiene que ir a trabajar. Él le da fortaleza. Y otra cosa dice el mismo versículo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Uno lee esto, se acuerda todas las promesas de paz del Señor, se sale de la casa, se va donde se tiene que ir en paz. Esto que le costaba a ustedes, abrir y leer el Salmo número 29. Así los animo que lo hagan, háganlo cada día, si pueden en la mañana, porque la batería se descarga en la noche y hay que cargarla en la mañana. No la puede cargar en la cena después de la cena, en la noche, porque se va ya a descargar cuando duerme, se levanta en la mañana, no se acuerda lo que ha leído. Y hoy no me acuerdo si leo algo a las 10 de la noche y me duermo. La mañana para mí es un nuevo día, no digo en cero, pero si lo leo a las 7 o las 8 de la mañana y luego hago mis cosas, se me queda algo, se le va a quedar. Así lean la palabra y traten de reunirse, porque estamos aquí todos y estamos leyendo la palabra, tenemos guía, esos estudios que yo le estoy dando son estudios que ya fueron preparados por pastores. Lo preparó hace poco tiempo y yo claro lo estoy arreglando para que se pueda hablar aquí. Y así tenemos las herramientas. Están discipulando en Zoom el miércoles el pastor, el viernes el doctor diácono de los diáconos. Así, hermanos, Dios los bendiga, porque aquí nos falta nada para crecer como iglesia, como cristianos, como parejas, como hijos, como cónyuges, como trabajadores, como todo lo que estamos haciendo, el Señor nos ayuda en esto. Y nosotros solo nos manda de congregarnos, de ser fieles y de tener esta compasión para quien se va al infierno o por quien está estancado por allí ni abre la Biblia. Tenemos esta compasión y ayudamos a crecer. Ese era el mensaje que tenía hoy. Y no era más que todo solo sobre la silla 4, porque la silla 4 lo van a hacer pocos. Es sobre dejar la silla 2 y pasar a la 3, que es lo que tienen que hacer los demás. Dani, que cuando se trabaja para el Señor, es algo que dice que toma una foto, no sé qué se puede, que normalmente, ¿cómo se llama tu trabajo? Hoy estábamos hablando con Francis y Guerra, y cuando trabajamos con esto, aquí, trabajamos por esto, estamos trabajando para arriba, para el Señor, para lo eterno. Y nosotros en nuestra mente, tanto Satanás como nuestro corazón, dice, esto no va a tener fruto, estoy trabajando en vano, ¿qué? Esto no me va a dar nada, dinero no me va a dar, salud no me va a dar nada. Y es lo contrario, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Eso es una consecuencia, es verdad, de buscar al Señor y tomarlo primeramente. Es más, es pecado no buscar al Señor primeramente antes del esposo,
luego los hijos, que luego los hijos, después el trabajo y después la iglesia. O sea, tenemos que buscar primero al Señor, porque el Señor es quien nos da salud. El Señor es por Él es que tenemos trabajo, por el Señor es que tenemos familia, es que tenemos casa. Y es un error completamente equivocado del ser humano que le da prioridad a todo menos a Dios. Y bueno, el Señor un día nos disciplina y caemos enfermos. ¿Y para dónde? Nada trabajo, nada familia, nada compras, nada aquí, nada allá. Solo es cuestión de esperar, ¿verdad? Solo es cuestión de esperar la disciplina del Señor, porque el Señor de una u otra manera no se le deja agarrar las orejas. No es meter temor, ¿verdad? Sino que esta es la realidad. El Señor nos manda que lo amemos a Él primero, lo busquemos primero a Él y después va a ir todo por añadidura. Excelente, Lorena. Así me agarro inmediatamente de esto que dijiste. Esto que dice Lorena está en Mateo, capítulo 6, donde está toda una parte de inmenso provecho sobre lo que es la ansiedad, sobre las preocupaciones y sobre lo que es de verdadera importancia. Vamos a leer qué dice el versículo 31. No sé si se le puede leer como tamaño. Que lo vas a... ¿Se puede leer, hermanos? Bueno. Sí. Ok. No pongo 6, pues diciendo, no pongo Hayes. pongo Hayes, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Estos son ejemplos básicos de cuando uno se preocupa. Uno se despierta en la mañana preocupado, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a pagar eso? ¿Cómo voy a hacer esa otra cosa? Y nosotros solo quedamos con la preocupación y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice el 32? Porque es los gentiles, o sea, los no creyentes, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Es una vieja versión, o sea, su Padre Celestial bien sabe que nosotros necesitamos de comer, de beber, de cubrir, de pagar la boleta, de pagar los impuestos, de tener algo por los niños, todas estas cosas lo sabe el Señor que no necesitamos. Y aquí sigue el versículo 33 que había nombrado Lorena, y que es mi y de Lorena también versículo preferido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa esto? Que antes de preocuparnos, todo lo que nos necesitamos, déjelo después. Primero, busque el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿qué es buscar a Dios y su justicia? Orar y leer su palabra. Y hacer sus mandamientos. Bueno, no vamos a ser discípulos en la mañana a las 7, pero la primera cosa que uno tiene que hacer antes de preocuparse de todo lo que va a hacer en el día, oren, lean su capítulo diario, lean a otra cosa que se han comprometido. No necesariamente uno hay que leer un capítulo solo de Salmos. Yo estoy leyendo, y toda la iglesia en Tegucigalpa lee los Proverbios, que son 31. Es muy fácil. Hoy es la fecha 13 del mes. Me voy a leer el Proverbio 13. Así cada mes vamos a leer todos los proverbios. Es solo un ejemplo. Lean sus cosas. Oren al Señor. Y si hay alguna preocupación, póngasela en oración a Él. Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no sé cómo voy a pagar mi kinder de mi niño, pero te lo meto a ti. Porque tú me prometiste que todas estas cosas os serán añadidas. O sea, dejen su preocupación después. Antes meta al Señor. ¿Cómo se levanta en la mañana? Le aconsejo, yo hago esto. La primera cosa, agradezco al Señor solo porque ha abierto los ojos, porque me podría parar cardíaco la noche. Dani, ¿me permites? Claro. Sí, es que, ¿cómo se llama? Cuando nosotros tomamos esas cargas que no nos corresponden, y eso no crean que lo aprendí hace mucho, sino hace poco. Dice que es soberbia. Eso es falta de humildad. ¿Por qué? Diciendo a nosotros
que nosotros podemos, que nosotros somos mejores que Él y que nosotros podemos arreglarlo cuando hay cosas que son inhumanas, que ni el ser humano tiene la posibilidad de arreglarlas. Hay cosas inhumanas que uno dice, Dios mío, ¿cómo? Yo no tenía ni cómo salir de esto. Yo siempre más del mundo ha pasado por esto. Decirle, Señor, yo no había pensado en cómo hacer eso, pero tú lo hiciste. O sea, nosotros no podemos tomar los problemas, tanto pequeños como grandes. Tenemos que confiar completamente en Dios, porque si no lo hacemos, estamos cayendo en soberbia. Y Dios dice que resiste a su soberbia, o sea, que lo hace a un lado y a Él le da gracia al humilde. Cuando el humilde viene y lo busca y le dice, Señor, ayúdame, deposito mi confianza en ti y se apoya en el Señor. Esa es humildad. Es como que un niño tiene que agarrar algo que está arriba, muy en alto. Y el padre le dice, te voy a ayudar. El niño ni le hace caso y empieza a meter una silla encima de la mesa, empieza a subirse y a ver se cae, se quebra una pata. Y el padre solo se lo hubiera agarrado. Asimismo está diciéndonos el Señor, déjala a mí tus problemas, no te preocupen, búscame a mí. Y todas esas cosas yo te las voy a dar, yo te voy a arreglar tus problemas. Esa es la misma cosa. Y si nosotros quedamos con la preocupación y no vamos donde el Señor antes, somos como ese niño que testarudo, necio, se va a ir para agarrar esa cosa. Un niño como Joshua, que no llega al metro de altura, quiere tomar algo que está encima del mueble de la cocina, se va a derrumbar abajo. Así nosotros no hacemos como ese niño. Paramos en oración y vamos primero al Señor. Y luego toda esta cosa serán dadas por añadiduras. Una cosa que quería decir, se me está escapando. Que, Dios mío, se me olvidó. Que, se me fue. No te preocupes. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Porque no solo nosotros tenemos que hablar. Somos todos hermanos. O algo que quieren decir o testificar. Toma la foto, está todo. Mientras me recuerdo. No, lo peligroso, amigos míos, lo peligroso de todo esto, ¿sabe cuál es? Que cuando uno está tomando el problema, ¿sabe cuál es lo peligroso? Que el Señor le dice, ¿quieres hacerlo tú? ¿Quieres quitarme en medio de tu vida? Usted, papadito, yo voy a estar aquí esperándolo. Hágalo usted, te deja solo y eso es terrible. Yo me he quedado sola por necia, porque fui necia en el tiempo pasado, algunas veces también, pero porque no soy perfecta todavía, pero cuando me he dado cuenta que le he quitado el puesto a Dios, he venido, le pido perdón al Señor y le he dicho, Señor, haz tú, perdóname porque he sido soberbia. Es bien delicado esto que el Señor te deje sola en el problema. Amén. Perdóname. No, hagan como Lorena, añaden algo, lo que le da todo lo que quieren. Alguien que aporte para la bendición de otros. ¿Alguien quiere aportar algo para que nos alimente también? Vale. Bueno, no se preocupen, casi llegamos a las 10.